Ok, están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces, hasta ayer habíamos visto hasta coordenadas reducidas y el factor de compresibilidad, ¿verdad? Ya hemos resuelto el problema con esas dos formas, con la ley de los gas ideales, Van der Waals y... ok, bueno. Entonces, ahora vamos a ver el último tipo de ecuaciones que vamos a ver, que son las ecuaciones de estado generalizadas. Se llaman generalizadas porque ya no van a depender de constantes particulares para cada sustancia. Van a seguir dependiendo de sus propiedades, de las propiedades del punto crítico, pero ya no vamos a tener que calcular constantes. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que de la ecuación de Van der Waals, como es una cúbica, en las condiciones del punto crítico tiene que tener un punto de inflexión? ¿Cuál es la definición matemática de un punto de inflexión? Bueno, es un punto en el que la derivada y la segunda derivada de la función es igual a 0. Entonces, si ustedes le sacan la derivada con respecto al volumen a la ecuación de Van der Waals y la igualan a 0, van a tener un sistema de dos ecuaciones. Ese sistema de dos ecuaciones lo van a resolver y van a tener expresiones de este tipo, que es de donde sacamos las fórmulas para calcular las constantes A y B de la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, dijimos que la presión y el volumen, además los podemos expresar como una relación entre la presión crítica, que dijimos que está definida para cada sustancia y está tabulado, y la presión reducida. ¿Ok? Entonces, aquí de estas... no se ve el mouse. De estas podemos despejar la presión. Entonces, aquí la presión, por ejemplo, sería la presión reducida por la presión crítica. Aquí la temperatura sería la temperatura reducida por la temperatura crítica y el volumen sería igual a el volumen reducido por el volumen crítico. Entonces, estas tres variables, temperatura, presión y volumen, las podemos sustituir para que estén en función de las variables reducidas y las críticas. Entonces, sustituimos, hacemos matemáticas y nos van a quedar estas expresiones. La única diferencia entre estas de arriba y las de abajo es que está despejada la presión. Pero el punto es de que se fijen que tienen la misma forma. O sea, la presión, la corrección a la presión por las interacciones y el volumen molar. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación de Van der Waals reducida. Si se fijan, ya no tenemos constantes A y B. Ya no tenemos que calcular para cada sustancia. Solamente necesitamos conocer las coordenadas del punto crítico. Presión, temperatura y volumen críticos. ¿Okay? Para calcular estas tres variables. Entonces, ahora, esta se puede modificar todavía más, porque nosotros sabemos que en función de las propiedades del punto crítico podemos definir una Z crítica. En teoría, todos deberían, o la mayoría de los gases deberían de tener esta constante. ¿Por qué? Se fijan que de acá tenemos unas expresiones en las que la temperatura crítica y la presión crítica quedan en función de las constantes A y B, es decir, de la interacción y del volumen de las moléculas, ¿no? Del volumen que ocupan el espacio. Entonces, en teoría, todas, o sea, si sustituyen estas que tenemos aquí, este volumen, esta temperatura y esta presión, nos debería dar una Z crítica general, digamos, que era el objetivo de cuando se plantearon estos tipos de metodologías. Pero nosotros sabemos, porque ya vimos las tablas, pues que la Z crítica no es la misma para todas, ¿sí? O sea, varía relativamente poco. Tenemos un rango relativamente cerrado, o sea, los valores van desde, creo que el mínimo aquí es 0.23 y el máximo es 0.304. Entonces, los valores varían y no es el mismo para todos. Entonces, esta sería como la Z crítica ideal, digamos. Pero por otro ya vimos que para cada compuesto, para cada tipo de moléculas, van a variar un poco. ¿Ok? Entonces, se supone que si ya sabemos esto, y además
calculamos nosotros o dejamos expresado el volumen relativo en función del volumen relativo ideal y de la factor de compresibilidad crítico, podemos todavía sustituir este en nuestra expresión. Entonces nos va a quedar esta ecuación, que es la de Van der Waals reducida, porque la sacamos a partir de esta, y modificada, porque además estamos cambiando el volumen relativo por volumen relativo ideal. Por eso aquí ya nada más tenemos constantes numéricas y las coordenadas relativas, ¿sí? Igual, solamente necesitamos conocer los valores de, por ejemplo, ¿qué vamos a ver de nitrógeno? Solamente necesitaremos conocer los valores de temperatura, presión y volumen crítico, o volumen crítico ideal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, tengo dos. Sí. Mi Z crítica lo puedo sacar tanto en tablas y también calculado, ¿verdad? Sí, sí, este que tengo aquí en específico es como el caso especial, digamos, el ideal, que sale a partir de la definición de A y B de las de ecuación de Van der Waals. Ya cuando estemos haciendo los problemas, como lo hemos estado haciendo, lo podemos sacar de aquí. Ah, ok. Sea de la columna de Z crítica, que en teoría debería ser la relación de estas tres, de la presión del volumen y la presión, temperatura y volumen críticos. Se supone que esta la sacaron con estos tres. Pero si pueden usar, tienen la opción, pueden usar esta, aquí ya viene la tabla directa, o si todas vienen. Y si no, pues calcularla con las condiciones, con la temperatura, presión y volumen crítico. Ok, y otra, profe. Las fórmulas, las tres fórmulas, nos va a salir el mismo resultado, ¿no? Simplemente nada más uno se está como sustituyendo. Ah, sí. Decir Del es lo mismo, sistema, ¿verdad? sí, eso lo pueden checar en la sección 10.3, me parece, que es donde explica precisamente dónde salen las A y B de Van der Waals. Sí, de los dos sistemas de ecuaciones, la primera que le sale, me parece, es esta. Entonces, si sustituyen esta en la primera derivada, les va a salir esta expresión, y si lo sustituyen en la segunda, les va a salir esta. ¿Sí era la pregunta? O sea, me refería a que si Van der Waals, o sea, la normal, la reducida y la reducida modificada, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente nada más están sustituyendo, o sea, Sí, o si sea, es la la hago con misma cualquiera forma, me pero da lo mismo. sí, no da lo mismo, ese es el punto. No da lo mismo. ¿Por qué? Por cuestiones matemáticas. Precisamente porque nosotros estamos aquí, por ejemplo, para la de Van der Waals reducida, estamos considerando que la Z crítica es como la ideal, entre comillas. Entonces, la Van der Waals reducida modificada ya está tomando en cuenta esa consideración. Entonces, no sale lo mismo. De las tres no sale lo mismo. Es lo que vamos a ver ahorita en el ejemplo. De las tres Ok. no sale lo mismo. Ok, Vienen gracias. de la misma. Es una modificación. Por ejemplo, esta última es la modificación de la modificación. Pero las tres no dan lo mismo. No debe de dar lo mismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sigue la sección 10.3. Ecuación de Van der Waals. Ok, bueno, entonces vamos ahora a un ejemplo. Vamos a utilizar estas tres en un ejemplo. Nos dice que calculemos la masa de nitrógeno que contiene un recipiente de un volumen de 10 pies cúbicos, que está a una presión de 840 atmósferas y 820 grados Rankine. Ahora, aquí, fíjense bien, tenemos las dos opciones de siempre. Podemos calcular el número de moles y después pasarlo con el peso molecular, o podemos calcular directamente la masa si utilizamos la constante específica del gas. Como lo calculábamos, pues nada más hay que dividir entre el peso molecular. Aquí también. Todo pues. Ok, entonces, si calculamos la masa directa, pues nada más hay que usar la constante específica, que es esta, la temperatura, la presión y el volumen. Esta presión, pues hice la conversión desde antes para no hacernos bolas aquí
Aquí en la ecuación son 840 atmósferas, eso lo multiplicamos por 14.7 para pasarlo a PSI y eso por 144 para pasarlo a libras por pie cuadrado. ¿Okay? Entonces, sencillo, nada más es sustituir, tengan cuidado con las unidades y si supusiéramos que es un gas ideal, la masa contenida en ese recipiente serían 394 libras. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Todos seguros? Bueno. Ok. Entonces, ahora, si usamos el factor de compresibilidad, bueno, nos vamos a nuestra tabla, tenemos nitrógeno y de nuestra tabla podemos sacar la temperatura y la presión crítica, que son 227 y 33.5. Entonces, podemos sacar la temperatura reducida y la presión reducida. Nos vamos a nuestra gráfica. Es que no lo puse. Vamos a copiar esta. Acá. Entonces tenemos una temperatura reducida de 3.61. 3.60 porque no tenemos tanta precisión en la gráfica. Y 25.1. Esta es la presión. Vamos a ponerle 25. Entonces de estas, las que no conocemos son el volumen reducido ideal, así que vamos a sacar ahorita, ni tampoco sabemos la Z gringa. Ok, entonces tenemos dos coordenadas y vemos la presión de 20. Cierto, se me fue. Entonces no podemos usar esta gráfica porque es la de presiones intermedias. Nos tenemos que ir a los apéndices y buscar la de presiones altas. Aquí está. Entonces tenemos nuestra presión reducida de 25. Esta es la presión reducida. 25. Entonces sabemos que nuestro punto va a estar en cualquier lado de esa línea. Y tenemos que la temperatura reducida es de, ¿cuánto dijimos? 3.6. Entonces va a estar entre 3.5 y 4, más o menos, ¿no? Para no batallar con ¿cómo se llama? Con la interpolación. Entonces, nuestro punto tiene que estar más o menos ahí. Entonces, nos vamos a leer entonces el factor de compresibilidad, que según yo es como 1.55, pero el libro dice que es 1.6, más o menos es lo mismo. Oh, Dios, ¿qué dicen? Entonces lo vamos a tomar como, no sé cómo lo puse aquí, como 1.6, ¿vale? Entonces, tenemos nuestras dos coordenadas, ubicamos el punto, leemos Z. Y hacemos exactamente lo mismo. Nada más que ahora vamos a agregar, nada más tenemos que agregar el factor de compresibilidad. Es un bilajuste, es lo mismo que si dividiéramos la masa anterior entre 1.6, que es la ecuación, y por el factor de compresibilidad nos sale una masa de 246 libras. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo otra vez, la gráfica que ocupó fue porque no nos daba la presión de... Sí, ¿Por qué la no? presión es por el rango de las presiones. Si se fijan aquí, la presión que tenemos es de 0 a 10. Nosotros tenemos una presión reducida de 25, entonces esta no la podemos usar. Tenemos que usar la de presiones altas. Aquí hay tres, en los apéndices hay tres. La que ya usamos, la de presiones intermedias, la de presiones bajas, que es literal un zoom, es un zoom de esta parte, y la de presiones altas, que sería como si fuera un zoom de lo de acá arriba. Esta de presiones altas, es la que tenemos que usar. Sí, porque en la otra no tenemos valores, no tenemos el rango suficiente. ¿Y por qué multiplicó por la Z para sacar creo que la masa? A ver, aquí. Nos vamos a las ecuaciones. La única diferencia entre... Ay, Dios, ¿dónde lo puse? No lo puse. Acá.
La única diferencia entre la ley de los gases ideales y... Ay, ¿dónde es el otro? Acá está. La única diferencia entre la ley de los gases ideales, que es esta, PV igual a nRT, y la del factor de compresibilidad, es que nada más tenemos que agregar el factor de compresibilidad. O sea, aquí, acuérdense que Z, o sea, el factor de compresibilidad, es igual a, aquí está, a PV igual a nRT. Entonces, lo que nosotros queremos despejar es el volumen. Entonces nos va a quedar... No, hay volumen, ¿no? No sé. Ah, la masa, perdón. Entonces nada más hay que despejar de esta. ¿Sí? Por eso nos queda así. Si les fija, es exactamente lo mismo, nada más que con la Z. Porque de la que vienen es... O sea, la de los gases ideales es igual a... NRT. Y la otra sería... Así. ¿Cierto? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces esa es la única diferencia entre estas dos. Por eso le digo que es lo mismo que si al anterior lo dividiríamos entre la Z, pues es lo mismo. Bueno, preguntas hasta aquí. No, ¿verdad? Ahorita la pongo. La Profe. Que tiene que ser. Mande. La temperatura crítica, ¿de dónde la sacó, perdón? De la tabla. Aquí está. Ah. Nitrógeno, todo este renglón. El primero es la temperatura crítica. La segunda es la presión crítica. Luego tenemos el volumen crítico y luego el volumen crítico ideal. La factor de compresibilidad crítico y las constantes de Van der Waals. Gracias. Profe, yo también tengo una duda. Vale. En el método de gas ideal, en el problema, yo veo que sacó la constante R del nitrógeno. Ajá. Y multiplicó la constante R, dividió la constante R sobre PM del nitrógeno. Sí. ¿Pero qué es PM? Perdón. Masa molecular. Ok. Ustedes supongo que están acostumbrados a hablar como M mayúscula nada más, pero chequese, o sea, guíese por las unidades. Libra sobre libra mol, kilogramo sobre kilogramo mol, gramo sobre gramo mol. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más? Aquí, por ejemplo, también podríamos hacer podemos sacarlo con el volumen reducido ideal, pero es exactamente lo mismo, nada más que está un poco más largo, porque del volumen reducido ideal tenemos que calcular el volumen reducido, del volumen reducido el volumen molar, y del volumen molar despejar el número de moles. Pero esta es la más rápida, digamos, pero también se puede hacer. Todo depende de aquí de las definiciones. O sea, de la gráfica podemos tener y si ya conocemos y la Z crítica, sacamos y si ya conocemos el volumen reducido y conocemos el volumen crítico, podemos sacar el volumen. Despejar el volumen molar, y del volumen molar, como es el volumen entre el número de moles, pues despejar los moles y tal. ¿Ok? Ahora, estos son los fáciles. Bueno, todos son fáciles, nada más que estos son los más directos, digamos. Ahora, si lo quisiéramos calcular con la ecuación de Van der Waals, o la Van der Waals reducida o la modificada, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a obtener nuestras constantes de Van der Waals de la gráfica, ¿okay? Para la de Van der Waals, y nosotros sabemos que por definición el volumen monal es el volumen entre el número de moles, pero no conocemos el número de moles. Entonces aquí tienen dos opciones. Pueden poner todo esto como incógnita, o sea, pueden sustituir todo esto en donde corresponde y manejar n como incógnita, o pueden dejarlo todo como una incógnita. ¿Okay? Entonces, de nuestra ecuación, ¿qué tenemos? ¿Tenemos la presión? Sí. ¿Tenemos la temperatura? Sí. ¿Tenemos las constantes? Sí. ¿Conocemos la constante de los gases ideales? Sí. Lo único que nos conocemos ahora va a ser el volumen molar. ¿Por qué? Porque depende del número de moles y pues es lo que no sabemos. Entonces, aquí le pueden hacer como quieran y puedan, como se les haga más fácil.
lo quieren hacer por resolverlo en solver de Excel, lo que quieren usar graficadoras, lo quieren hacer al tanteo, como sea. Ese no es el problema. El punto es de que sepan plantear bien, o sea, que sustituyan bien, literal. Entonces, fijan, aquí estoy utilizando otra constante. Esta constante viene en su apéndice de la página 654, constante de gases ideales. Está en esas unidades, atmósferas, pie cúbico, ranking libra-mol. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la constante A en atmósferas. Aquí tienen las dos opciones. Como lo habíamos hecho antes, que era pasar de atmósferas a libras sobre pie cuadrado o cambiar la constante de atmósferas. Cualquiera de los dos es válido. Nada más que tengan cuidado con las unidades. Entonces, aquí sustituimos lo que ya conocemos. La presión, la temperatura, las constantes A y B, y tienen que obtener el volumen molar. ¿Cómo? Ya les dije, puede ser por tanteo, pueden hacerlo con un solver, pueden hacerlo con la graficadora, como quieran, como puedan. Entonces, tenemos el valor del volumen molar. Entonces, nada más hay que despejar de esta el número de moles, ¿sí? Ya conocemos el volumen molar, conocemos el volumen de nuestro recipiente, de nuestro sistema, nada más hay que despejar el número de moles y eso nos da 241 libras. ¿Preguntas? ¿Seguros? Seguros. Bueno. Ahora, vamos a usar la de Van der Waals reducida, que es la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Las coordenadas reducidas. Para las coordenadas reducidas necesitamos, pues, los mismos valores, los que teníamos de temperatura crítica y presión crítica. Entonces, tenemos la temperatura, sacamos la temperatura reducida y la presión reducida. Aquí no vamos a buscar en la gráfica, no necesitamos buscar nada en la gráfica. Necesitamos los valores para sustituirlos en la ecuación. Entonces, sustituimos lo que tenemos. Igual, aquí lo que vamos a tener, nuestra incógnita va a ser el volumen reducido. Lo mismo, esta la pueden resolver como quieran y como puedan. Solver, Excel, Excel, Solver del Excel, graficadora, el tanteo, como ustedes mejor se acomoden y sepan y quieran. Entonces, ya vamos a tener nuestro volumen reducido. Volumen molar reducido. Ya sabemos, por definición de las formulitas, de las ecuaciones, que el volumen molar va a ser igual al volumen reducido por el volumen crítico. Entonces, de la misma tabla, volvemos a sacar el volumen crítico, nada más multiplicamos y ya nos da el volumen molar. Y lo mismo que acá arriba, tenemos el volumen, no conocemos el número de moles, despejamos el número de moles y nos sale un número de moles diferente y nos sale una masa de 308 libras. ¿Sí? O sea, nada más es cuestión de buscar las constantes, sacar las coordenadas reducidas, sustituir y listo. ¿Se fijan? En esta ya ni siquiera tenemos la constante de los gases. Ahí ni siquiera se tienen que preocupar tanto por las unidades. ¿Por qué? Porque además aquí todas las coordenadas son adimensionales. Entonces esto es puramente numérico. Aquí no van a batallar. Si sacaron bien las reducidas, no tienen por qué batallar. Aquí no hay unidades. Estas son adimensionales, todas las coordenadas son adimensionales y estas constantes no tienen unidades. Entonces esta debe estar todavía más fácil. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo sacamos la M en los dos casos? Me perdí, o sea, de repente ya sacábamos la B, después la N, pero después ¿cómo llegó la M? A ver, otra vez. Tenemos el volumen molar, eso sí lo entendemos, Sí. ¿verdad? Sí. Salió el valor de la ecuación. Ahora, el volumen molar sabemos que es el volumen entre el número de moles. Tenemos el volumen, no conocemos el número de moles, despejamos el número de moles. ¿Cómo pasamos de moles a masa? ¿Qué propiedad, qué cantidad nos relaciona estos dos números? ¿El peso molecular? Exactamente, el peso molecular o la masa molecular. Entonces, nada más lo multiplicamos por 28 y ya, listo. ¿Por qué 28? Porque es nitrógeno y la masa molecular del nitrógeno es 28. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí. Como era muy redundante, por eso ya no lo puse en los otros. Entonces, es lo mismo. O sea, para acá, es despejar el número de moles y multiplicarlo por 28.
Obviamente que el 28 va a cambiar, si no es nitrógeno, pues tienen que multiplicarlo por el peso molecular de lo que sea que estén haciendo, ¿vale? Entonces, si se fijan, sí tienen que dar diferente, no dan lo mismo, ¿vale? No dan lo mismo. Y ahora vamos a esperen, antes que se me olvide. Pues están todos. Entonces ahora vamos a ocupar la de Van der Waals reducida y modificada, que es la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Las mismas coordenadas. Y hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos las mismas coordenadas reducidas, la temperatura reducida y la presión reducida. Estas no cambian, es la misma. Y lo mismo, lo que tenemos que resolver es esta. La pueden hacer por solver, tanteo, como quieran. Y sacan el volumen reducido ideal. Reducido ideal. Aquí sí cambia. Acá usamos el volumen crítico, normal, porque lo que teníamos nosotros era el volumen reducido normal, ¿sí? Entonces lo que sustituimos es el volumen crítico y el volumen reducido que sacamos. Acá tenemos que cambiar a el volumen crítico ideal. ¿Por qué? Porque la definición de volumen reducido ideal es diferente, ¿sí? Acuérdense que uno está en función del volumen crítico y el otro está en función del volumen crítico ideal. Entonces el que sacamos de la ecuación es el volumen reducido ideal, lo multiplicamos por el volumen crítico ideal y tenemos el volumen molar. Lo mismo, despejamos el número de moles y lo multiplicamos por 28. Ahora, si se fijan, estos salen muy similares, pero, o sea, el de Van der Waals y el otro salen similares. No siempre va a ser el caso, no tiene por qué salir iguales, ¿ok? Ahora, lo que les decía desde el principio, todas las ecuaciones de estado están mal. Hay unas más mal que otras. El punto es que tenemos que tener un valor o una forma de validar y decir, este es el que está bien o este es el que está mal. Y eso, lamentablemente, solo lo podemos hacer pues experimentalmente. Entonces, si tenemos datos experimentales, podemos decir, este salió mejor y este no. Si no, no pueden ustedes decir, este es el que salió mejor. Se pueden dar una idea porque dicen, bueno, la ecuación de Van der Waals da valores más acertados que los gases ideales, definitivamente. Pero sabemos que cada una de las ecuaciones de estado tiene sus consideraciones. Dijimos que para la de Van der Waals, más o menos, de hecho creo que era para nitrógeno, no, era para argón. Tendremos que tener este rango precisamente para decir, bueno, entonces si mis datos, mis valores están dentro del rango en el que se ajusta, pues puedo decir que es válido. Pero no podemos usarlo porque este es de argón. Estamos haciendo cada nitrógeno, entonces no. Ahora, la opción que les da el libro es consultar las tablas de gases, que no vienen aquí, que no he podido encontrar, pero aquí nos dan una respuesta. Nos dice que según las tablas, la masa del nitrógeno debería ser 250 libras. Entonces, ahora sí, teniendo ese valor de referencia de 250 libras, podemos decir que el de los gases ideales está bastante desatinado. El del factor de compresibilidad no está tan mal. Van der Waals también está relativamente cercano. Van der Waals reducido, no. Y el de Van der Waals reducido modificado, sí. Solamente si tienen el valor de referencia pueden hacer la clasificación, digamos. Si no tienen valores de referencia, no tienen cómo decir cuál está bien y cuál está mal. Por ejemplo, alguien podría decir, pues si es que de estas 5 formas, 3 salieron muy similares, pues es esa. Y no, así no es. Lamentablemente así no funcionan las cosas. Si no sería más fácil. Entonces, si por ejemplo, no les he subido la tarea, carajo. En alguno de los problemas de la tarea les van a preguntar cuáles son los valores más precisos o los más exactos o los más acertados. Tienen que buscar las tablas de vapor, las tablas de propiedades, perdón, y comparar los valores a fuerzas. No pueden hacer otra cosa. Ahora, otra de las ecuaciones que vamos a
ver es la ecuación de, no sé ni cómo se dice eso, Dietrich. Bueno, esa. Que tiene esta forma. Se fijan, no es como las que habíamos visto. No es ni cúbica, ni es virial. No sé si se podría pasar a forma virial, supongo que sí. Pero bueno, tiene una forma exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular A y B? Les dije, cada una de las constantes A y B se calculan de diferente forma para cada una de las ecuaciones, excepto para las de Van der Waals. Las de Van der Waals, como es la misma, se supone que tienen que cumplir la misma condición. Entonces, para la de Van der Waals, pues esta solamente esta ocupa las constantes, ¿no? Para los otros no las necesitan. Pero para las demás ecuaciones cúbicas, tienen que cumplir ciertas condiciones, ya les dije en la isoterma de la temperatura crítica y la presión crítica, para poder sacar estas expresiones, estas fórmulas de A y B. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar o quisiéramos resolver el problema con esta ecuación, tenemos que primero sacar la derivada de esta con respecto al volumen, sustituir las condiciones críticas, presión y temperatura críticas, sacar nuestro sistema de ecuaciones, resolverlo, sacar las expresiones análogas a estas, a las de temperatura y presión crítica, y para poder obtener nosotros nuestras fórmulas de A y B, como estas, pero para esa ecuación. Pues eso es lo que van a hacer. Si quieren lo pueden empezar a... No, ahorita no. Eso lo van a hacer, perdón, para mañana. Quien lo quiere entregar, como si fuera un mini reporte, no más de 2 páginas, incluyendo la portada, de cómo obtener las ecuaciones para A y B, lo pueden entregar para mañana, se los puedo tomar extra, pero solamente, es más, no, hasta hoy, hasta las 12 lo pueden entregar, si quieren. Es opcional, no es obligatorio. Mañana como quiera los vamos a ver, pero si quieren no sé cuánto les podré poner. Sería sobre la calificación de esta parte del parcial. No sé, consideraría hasta 3 décimas. Depende. Obviamente que si lo quieren entregar, lo tienen que entregar bien. No nada más es entregarlo por entregarlo. Tienen que explicar cada cosa que hicieron en dónde y no nada más cosas al azar o por rellenar. Entonces, si quieren lo pueden entregar tienen hasta hoy a las 12. Si no, no hay problema. ¿En equipo, profe? No, individual. No, eso sería individual. Y bueno, lo mismo. De nuestra ecuación, ¿qué es lo que conocemos? La presión, conocemos las constantes y ya sacaron las expresiones. Y la temperatura. Lo que vamos a tener entonces de nuestra incógnita va a ser el volumen. Y lo mismo, resolver la ecuación como quieran y como puedan. Y despejar el número de moles y la masa. No tiene mayor complicación. Preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita. Todo bien, profe. Seguros. Profe, en eso que encargó de tarea, las constantes A y B, ¿cómo se podrían sacar? Les acabo de decir. Perdón. Mira, revisen la sección 10.3, que es donde les explica cómo salen las de Van der Waals. Y si no, aquí ya les dije, tienen que sacar la primera y la segunda derivada de la presión con respecto del volumen, resolver el sistema de ecuaciones y ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Qué hice? Pues, ¿qué estoy diciendo? Bueno, ¿no tienen preguntas? ¿Seguros? Seguros, luego salen con sus cosas.
entonces esto lo vamos a pegar aquí. Profe, entonces el trabajo extra es sacar las constantes, bueno, A y B, y ya. O sea, explicar. Sacar las constantes, no. Ajá. La fórmula para sacar las constantes. O sea, esto, básicamente esto. Ah, eso. Sí. Entonces aquí. Profe, la presentación que estamos viendo, ¿la va a subir al Teams? Ah, sí, se me olvidó subirla ayer. Sí, estas son las que les voy a dejar aquí. Sí, para ahí tomar las gráficas estas de los apéndices. Digo, porque el libro ya lo tienen, o sea, tienen el PDF del libro. Les puse el PDF para que no batallen precisamente. ¿Alguien de pura casualidad ha descargado el libro? Que les puse desde el principio. Sí, profe. Hasta los dos. Aquí todavía no lo usamos. Bueno. Sí, no, todo esto es lo que les dejo aquí. Precisamente lo estoy haciendo ahorita para que no se me va a olvidar y a ver si la subo de una vez. Entonces aquí dijimos que era... ¿Dónde era el punto? Bueno, pero sí entendieron lo de la gráfica, ¿verdad? Cómo ubicar los puntos en la gráfica, cuando eso no tienen problemas. Es como en todas las gráficas, necesitamos al menos 2 parámetros para poder ubicar nuestro punto. Y ya de ahí podemos sacar todo lo que tenemos disponible. Entonces ahí sería este. De hecho, yo creo que aquí lo han de haber tomado como 3.5 para que saliera. 6. Bueno, si no tienen preguntas, pues ya nos vemos mañana, pues. Sale, profe. Gracias, profe. Gracias.